Cuando terminó el festival, todos los presentes salieron por las ciudades y destrozaron las columnas sagradas, derribaron los postes dedicados a la diosa Acera, quitaron los altares y los santuarios paganos. ¿Qué es el reavivamiento y qué es la reforma y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Vamos a estudiarlo juntos en 2 de Crónicas, capítulo 31. Te invito para que hoy decidas compartir. Comparte este audio en tus grupos de WhatsApp. Puede ser con tu grupo pequeño, puede ser en tu iglesia, puede ser con algún amigo, compañero de trabajo, vecino. Invítalos a estudiar la Biblia todos los días. Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy nos ayuda a entender por qué se dijo que Ezequías fue el más grande rey de Judá. Después de David, después de Salomón, no hubo uno como él ni antes ni después. Y es que Ezequías se atrevió a hacer profundas reformas que otros no lo hicieron. Vemos en Ezequías un hombre completamente dedicado a Dios, completamente dedicado a querer hacer la voluntad de Dios. En el versículo número 1 dice que después de terminar las fiestas, esos momentos tan extraordinarios que vivieron, que por cierto, ¿te acuerdas? Se alargaron una semana más. Ellos salieron con un reavivamiento espiritual extraordinario. Ellos salieron llenos del gozo de saber que eran el pueblo de Dios, llenos también del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y entonces comienzan una serie de reformas. Hay que comprender bien qué sucede en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros tenemos un acercamiento con Dios, le podemos llamar que es un reavivamiento espiritual. Eso puede suceder en alguna reunión en la iglesia o puede suceder cuando tú te dedicas a estudiar más la Biblia, te dedicas a orar. Tienes un reavivamiento espiritual, tienes un deseo intenso de servir a Dios, de amar a Dios y, por supuesto, de vivir como Dios quiere. Ese reavivamiento espiritual debe ir acompañado de una reforma. Espero explicarme bien. Debe ir acompañado de una reforma. ¿Sabes que hoy se está fallando mucho? Porque los cristianos están dispuestos a tener un reavivamiento espiritual. Es decir, ellos quieren sentir. Quieren saber que cantaron, que adoraron, que Dios estuvo allí, que Dios los escuchó. Muchas veces hay lágrimas, en muchas ocasiones la gente confiesa sus pecados, regularmente lo hacen y dicen, este es un momento en el que Dios estuvo con nosotros. Pero se fracasa al no entender que debe ir ahora acompañada de una reforma. ¿Y qué es la reforma? Pues son cambios decididos en nuestra vida. Es el Espíritu Santo actuando en nuestra vida para limpiar, pues sí, creo que esa es la palabra más adecuada, para limpiar todo aquello que se ha permitido en nuestra vida. Y eso es lo que hicieron estos hombres, estas mujeres que fueron a esta fiesta especial de los tabernáculos, que fueron a este momento especial de reavivamiento espiritual. Ellos salen y ahora van a destruir toda la idolatría, las columnas, los postes dedicados a la diosa Acera, los lugares altos, los altares y santuarios paganos. Recuérdate que aquí había dos cosas. En primer lugar, todo lo dedicado a la idolatría, a lo pagano, a dioses extraños. Pero también había lugares donde se buscaba o se adoraba a Jehová. Ojo con esto, pero de una manera equivocada. ¿Sabes que esos lugares no eran permitidos y deberían quitarse? Pero casi nadie lo hizo porque era muy difícil quitar esos lugares. Bueno, Ezequías lo hizo. Entonces la gente va y limpia, va y quita la idolatría, va y arranca de raíz todo aquello que los podía volver a pervertir. Y mis amigos, eso es lo que nosotros necesitamos entender. Ok, tuviste un reavivamiento espiritual, estás leyendo la Biblia y sientes la presencia de Dios. Tienes que pedirle a Dios que te diga cuáles son tus altares, cuáles son tus santuarios paganos, cuáles son tus postes dedicados a cosas extrañas, cuáles son tus columnas sagradas. Es decir, qué es todo aquello que no debes tener en tu vida. Ahora, algo muy importante es que tú debes comenzar con tu propia vida. Hay mucha gente que fracasa porque llega a su hogar y entonces le empieza a decir a su esposa, a su cónyuge, le empieza a decir a sus hijos, a su familia, tienen que quitar esto, tienen que cambiar esto. Comienza contigo, comienza con tu vida, comienza con lo que está bajo tu círculo de acción.
Y entonces, cuando tú lo hagas, podrás entonces influir para que otras personas puedan hacer lo propio, lo necesario. También en esta idea de la reforma, tuvieron un reavivamiento, ahora se hace una reforma. El rey Ezequías también hizo reformas para que ese reavivamiento espiritual se mantuviera. Ojo con esto, todo reavivamiento espiritual que no trae reformas se va a apagar. Es como ese fuego que le pones gasolina, ¿no? Se enciende, prende, pero si no tiene que consumir, si no tiene leña suficiente, ese fuego se va a apagar. Esa leña, esa madera que se necesita quemar son las reformas. Y Ezequiel hizo reformas. ¿Qué es lo que él hizo? El versículo 2 nos dice que inició la organización de los sacerdotes y los levitas en sus divisiones. ¿Te acuerdas que hace unos capítulos atrás, leíamos cómo David organizó a los sacerdotes, a los levitas, a los cantores y a los porteros? ¿Te acuerdas que los organizó, si no me equivoco, en 24 grupos para que pudieran servir por turnos? Todo eso se había acabado. De hecho, de una vez te lo digo, la gente ya no traía los diezmos, las ofrendas, las primicias, y entonces los sacerdotes y los levitas ya no trabajaban porque no tenían el sustento. Todo eso se tuvo que organizar, todo eso se tuvo que administrar. Todo eso tuvo que volver a levantarse para que el reavivamiento espiritual se pudiera sostener. Mis amigos, esta lección, este capítulo nos ayuda a comprender que nosotros necesitamos no solo llevar a un reavivamiento espiritual a nuestra iglesia, sino organizarla, administrarla para que ese reavivamiento espiritual se pueda sostener. Es decir, si en tu iglesia tienes un reavivamiento espiritual, ahora organízala para trabajar en la obra misionera. Ahora organízala para limpiar el templo, para que el templo esté en una mejor condición. Organiza para que ahora se atienda mejor a los niños. Organiza para que ahora los hermanos puedan traer también sus diezmos y sus ofrendas. El reavivamiento espiritual debe ser seguido por una reforma, para que de esa manera se pueda sostener, pueda crecer y, por supuesto, me parece muy importante, el Espíritu de Dios manifieste su presencia en nuestra vida. Pero sabes que estos principios se siguen aplicando en cualquier aspecto de la vida. De veras, si tú como líder no haces reformas, no sirve de nada. Es decir, tú puedes este día decir, sí, yo quiero orar por mi negocio, y tienes una impresión de que quieres implementar nuevos productos, quieres establecer nuevas sucursales, en tu negocio quieres hacerlo más grande. Sí, está bien, tienes un reavivamiento de tus ideas, de tus propósitos, y dices, me voy a esforzar, pero si no va acompañado de una nueva organización, de una nueva disciplina, de una nueva forma de trabajar, de nuevas ideas en las que tú vas a trabajar, todo ese reavivamiento se va a venir abajo. ¿Me explico? Si ahora tú estás diciendo, sabes, es que yo en mi familia quiero que haya un cambio, y tienes un reavivamiento y dices, yo quiero cuidar mejor a mi cónyuge, cuidar mejor a mis hijos, quiero estar cerca de mis padres, quiero aprovechar el tiempo, creo que he cometido errores, pero tienes un reavivamiento, tienes un entusiasmo por cuidar mejor de tu familia, tienes que hacer reformas. ¿Sabes? Tengo que cuidar mis horarios para estar más tiempo con mi esposa. Tengo que organizar mis horarios para ir a los partidos de fútbol de mis hijos. Tengo que organizarme con más disciplina para dormirme temprano, para levantarme temprano. Tienes que hacer cambios, tienes que hacer reformas. La reforma va antecedida del reavivamiento espiritual. Después del reavivamiento espiritual viene la reforma. Cuando esto se hace así, Dios va a bendecirnos, porque lo que estamos viendo es que no solamente hay un recibimiento del Espíritu Santo, sino que estamos dejando que el Espíritu Santo viva en nosotros y haga los cambios. Mis amigos, Dios nos dio inteligencia, Dios nos dio muchas capacidades y nos dio la libertad de preguntarle, ¿qué quieres que yo haga? Dios te va a dar ideas, Dios te va a abrir, te va a dar sabiduría, te ha dado inteligencia, pero esos cambios los tienes que hacer tú. Tú eres el que tiene que tomar esas iniciativas. Así que lo que hizo Ezequías fue, vamos a reorganizar a los levitas, a los sacerdotes. Y también, versículo número 4,
Versículo número 4, bien interesante, dice que les exigió, así dice esta versión, versículo 4, al pueblo de Jerusalén que llevara una parte de sus bienes a los sacerdotes y levitas para que ellos pudieran dedicarse por completo a la ley del Señor. ¿Sabes lo que hizo? Fue ir a la ley de Moisés, ir a la ley, a la palabra de Dios, ir a la palabra de Dios y decir, se dejó claro que se deberían traer los diezmos, las ofrendas, las primicias, para que hubiera abundancia en el templo y los que se dedican a servir en el templo, que son los levitas y los sacerdotes, puedan tener su sustento y puedan ellos hacer el trabajo que el pueblo necesita. Mis amigos, cuando se habla de diezmos, de ofrendas, cuando se habla de las primicias, hay mucha gente que le incomoda, pero sabes que no hay una verdad tan bíblica como esta. Los diezmos y las ofrendas le pertenecen a Dios y Dios lo ha dado para los sacerdotes y los levitas. Tu compromiso es ser fiel con Dios y llevarle a Dios tus ofrendas, tus primicias, tu diezmo. Cuando tú cumples con Dios, Dios te va a bendecir a ti porque tú eres el que está siendo fiel. Ahora, Dios se los ha dado a las personas que se dedican de tiempo completo para el servicio. En este tiempo regularmente se les llama a los pastores. Pero esa es una tarea entre Dios y ellos. Por supuesto que la iglesia ocupa un lugar fundamental para la administración también de estos recursos. Y saben, ese reavivamiento espiritual se vio en la generosidad del pueblo y la generosidad de Dios. Vinieron, versículos números 5 y 6, por favor léelo, hubieron recursos suficientes y hasta sobraron. Nuevamente tuvo que venir la inteligencia, la administración, la sabiduría para organizar, para repartir, para distribuir, para que todos estos recursos no se desperdiciaran y ojo, pudieran llegar a todas las personas implicadas, porque no todos vivían en Jerusalén, unos vivían fuera de Jerusalén, así que hubo una administración, hubo cuidado, hubo disciplina, hubo esfuerzo para que estos recursos se distribuyeran de la forma correcta y los sacerdotes y los levitas cumplieran sus funciones. El versículo 9 dice que el rey le preguntó a los sacerdotes de dónde vino todo esto y ellos dijeron, el pueblo ha traído en abundancia. Se nombraron personas para seguir administrando, distribuyendo con mucho cuidado todos estos recursos. Y fíjate el versículo número 20 y 21, subráyalos porque tiene todo el espíritu de lo que sucedió con el rey Ezequías. Dice, de esta manera el rey Ezequías manejó la distribución en todo Judá, haciendo lo agradable y bueno ante los ojos del Señor su Dios, en todo lo que hizo para el servicio del templo de Dios y en sus esfuerzos por seguir las leyes y los mandatos de Dios. Ezequías buscó a su Dios de todo corazón y como resultado tuvo mucho éxito. Mis amigos, estos dos versículos puedes sacar un sermón, puedes tomar una predicación, puedes dedicarte a hacer todo un análisis y te vas a dar cuenta cómo aquí se resume lo que significa fe, lo que significa reavivamiento espiritual, lo que significa reforma y lo que significa la prosperidad de Dios. ¿Por qué? En primer lugar, porque este rey no quiso quedar bien con las personas, quiso quedar bien con Dios. Hizo lo que era agradable y bueno ante los ojos del Señor. Es una gran lección. Hay mucha gente que busca la aprobación de los seres humanos y muchas veces los seres humanos te van a reconocer, pero muchas veces la mayoría no. No busques la aprobación del ser humano, busca la aprobación de Dios. Si tú buscas agradarle, hacer lo que es agradable y bueno delante de Dios, tú vas a hacer lo correcto. Lo segundo, dice que en todo lo que hizo, Ezequías siempre buscó, en todos los aspectos, preguntar a Dios, consultar con Dios. Y eso nos falta a nosotros. Pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga en esto? ¿Qué quieres que haga en esto? En todos los aspectos de tu vida, consulta con Dios. Él es tu Padre. Por supuesto que en muchas cosas te va a dar dirección y muchas otras Dios te va a decir, hijo, yo quiero que tú me impresiones a mí. El Señor te va a decir, hijo, haz lo que tú creas que puedes hacer, lo que tú creas que es correcto. Yo quiero que tú me impresiones. Hay muchas cosas en las que Dios te guía y hay otras cosas en las que Dios te dice, hijo, impresióname. Quiero saber qué es lo que tú quieres hacer.
pero en todo buscamos a Dios. Y finalmente, qué interesante, qué bonito. Ezequías buscó a Dios de todo corazón y como resultado tuvo prosperidad. Si tú lo buscas con un corazón sincero, si tú lo buscas con un corazón honesto, con el deseo de agradarle, de encontrarte con Él, el Señor te va a bendecir, porque Él va a vivir en ti. Y todo lo que tú vayas a emprender, en todos los aspectos, cuando tú buscas a Dios, Dios te va a acompañar. Vas a tener errores, te vas a equivocar, vas a cometer faltas, pero en eso Dios seguirá contigo y te va a sostener. Querido Padre, bendícenos hoy. Ayúdanos a entender el concepto de revivimiento espiritual y de reforma. Y por favor, ayúdanos a aplicarla en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.